Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Gabriela creció en un orfanato y espera una nueva vida después de graduarse, pero pronto se enfrenta a la dura realidad. Al caer en las manos de un esposo rico con un oscuro secreto, descubre una foto aterradora que le revela los secretos del pasado. Gabriela miraba sorprendida lo que había en la maleta de su esposo. Era tan extraño y aterrador que resultaba difícil creer que fuera real. En ese momento, Gabriela comprendió que nunca volvería a este lugar. Toda su vida, todos estos casi 25 años que había sido esposa de Tobías, ahora le parecían algo antinatural, aterrador e incluso repugnante. ¿Dónde estaban sus ojos antes? Su esposo había logrado asustarla, convertirla en un ser débil y sin voluntad. Parecía que había estado dormida todos esos años. Y había soportado todo, considerando que lo que le sucedía era casi lo normal. Pensaba que desaparecería en esta vida sin él, que se rompería. Después de todo, él era tan fuerte e influyente. Él era su salvador. Pero el hallazgo de hoy en la maleta. Gabriela aún no sabía exactamente qué significaba todo esto, pero entendía que aquí había algo espantoso, una historia horrible de la cual ya no quería ser parte. Gabriela había crecido en un orfanato, llegó allí cuando tenía aproximadamente 2 semanas. Naturalmente, la niña no podía recordar lo que había pasado antes de ese momento. No encontraron a sus padres. Por lo tanto, Gabriela no conocía a su madre ni a su padre. Pero, como todos los huérfanos, los imaginaba como personas buenas y dignas. Algunas circunstancias les habían obligado a dejarla temporalmente en el orfanato, pero ellos definitivamente volverían por ella. Cuando pudieran, cuando superaran esas circunstancias insuperables. Cuanto más crecía Gabriela, más se daba cuenta de que probablemente nunca ocurriría ese encuentro tan esperado. Y así fue. A los 18 años, Gabriela se graduó del orfanato con la profesión de costurera. Todas las chicas de su albergue iban a estudiar a ese colegio. A Gabriela no le iba muy bien, para ser honesta. Sus manos no le obedecían, los hilos siempre se enredaban. ¿Qué clase de costurera iba a ser? Le hubiera gustado ser economista. Eso sí le gustaba, eso le atraía. Incluso ayudaba al contable local con los informes. Los números eran tan claros, tan obedientes y predecibles. Pero, ¿quién iba a ocuparse de una chica huérfana? Fue a estudiar lo mismo que las demás. Fuera de los muros del orfanato, Gabriela se sintió perdida. Sí, la vida allí no era fácil. Los educadores no se distinguían por su amabilidad, y los demás niños eran bastante crueles. Allí regían las leyes de la manada. Si no eras un depredador, eras una víctima. Gabriela, con su carácter tranquilo y calmado, claramente no podía ser una depredadora. Así que desde pequeña tuvo que soportar las burlas y humillaciones de los niños más fuertes. La chica incluso llegó a acostumbrarse, aprendió a interactuar con sus torturadores de tal manera que recibiera menos, a mantenerse invisible para ellos, sin discutir, sin destacar, obedeciendo. Pero aún así, todo en el orfanato era familiar y conocido. Pero la libertad que cayó sobre los frágiles hombros de Gabriela la aturdió por completo. No sabía qué hacer con ella. Gabriela vivía en un pequeño departamento que le había sido asignado como huérfana después de graduarse. Una habitación diminuta, suelos crujientes, ventanas agrietadas, todo necesitaba reparación. Pero Gabriela, que trabajaba como limpiadora en el supermercado local, apenas llegaba a fin de mes. ¿De qué reparación hablaba? Tenía que vivir de salario en salario. Aún así, amaba su departamento. Era su lugar de fuerza y tranquilidad. Allí se ocultaba de las adversidades de la vida y de los problemas. Allí se sentía segura y casi feliz. Gabriela estaba sola y lo sabía. No tenía realmente amigos ni familiares. Se sentía indefensa y vulnerable. Su mayor sueño era encontrar a su persona. Y un día, esa persona apareció en su vida.
Sebastián era 5 años mayor que ella, había crecido en un pueblo con una familia numerosa y vino a la ciudad a estudiar. Pronto abandonó la universidad y empezó a trabajar como repartidor en una panadería. Casi toda su ganancia la destinaba al alquiler de una habitación. Pero Sebastián no. Se desanimaba. Era una persona alegre y despreocupada. Y esa actitud suya contagiaba a todos a su alrededor, incluyendo a Gabriela. Se conocieron en el supermercado donde Gabriela limpiaba los pisos. Sebastián iba allí por la mañana, traía el pan de la panadería. Gabriela siempre sentía su mirada sobre ella. Pero la chica ni siquiera pensaba que algún día podría haber algo entre ellos. ¿Quién la querría? Una limpiadora tímida y tranquila, una huérfana que acababa de salir del orfanato. Gabriela no pensaba mucho en sí misma, y su destino le parecía sombrío. Pero un día, Sebastián se acercó a ella, la ayudó a llevar un cubo pesado, le preguntó algo. Gabriela miraba sus ojos azules y alegres, admiraba su cabello ligeramente ondulado, y entendió que, quizás por primera vez en su vida, sentía lo que llaman amor. En el orfanato nunca le pasó algo así, aunque muchas de sus compañeras se enamoraban de uno u otro chico. Y no solo de los chicos de su edad, también de los maestros y otros empleados del orfanato. Gabriela no los entendía entonces, pero ahora lo entendió. Luego Sebastián le sonrió, la invitó a una cita esa misma noche. Pasearon por la ciudad, hablaron, se conocieron y enseguida quedó claro, no podían vivir el uno sin el otro. Poco después, Sebastián se mudó con ella. Gabriela, finalmente, se sentía feliz, segura de sí misma, protegida. Ya no estaba sola. Tenía a un hombre amoroso a su lado, dispuesto a hacer todo por ella. El chico trabajaba mucho, no solo en la panadería, sino que también a veces trabajaba por la noche. Ahora había suficiente dinero para comida, para ropa barata pero nueva y bonita del mercado. Sebastián trataba de no negarle nada a su chica. Y Gabriela no pedía nada. Sentía que vivían bien, que no les faltaba nada. Pero Sebastián soñaba con una vida más bonita y sin preocupaciones. Quería comenzar su propio negocio. Eso le dio respeto a Gabriela. Así era él, serio y decidido. El problema era que Sebastián necesitaba un capital inicial para comenzar, pero el banco no le prestaba dinero, no tenía nada para poner como garantía. Entonces él propuso que hicieran un préstamo a nombre de ella, con su apartamento como garantía. Gabriela aceptó fácilmente. Sebastián hablaba con seguridad de que pronto serían ricos, y ella le creyó, así que firmó lo que le pidieron. Sebastián estaba en las nubes de felicidad. Se sumergió por completo en el nuevo negocio. Gabriela no dudaba, pronto su vida cambiaría para mejor. Podrían casarse, pensar en tener hijos. Pero las cosas salieron diferente. Una mañana soleada de abril, Gabriela no pudo levantarse de la cama debido a un repentino mareo. Se sentía tan mal que pensó que si se movía, vomitaría. Luego el malestar desapareció por sí solo. Al día siguiente, todo se repitió. Y fue entonces cuando Gabriela se dio cuenta de que estaba embarazada. Un escalofrío recorrió su espalda. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No habían planeado un bebé, por supuesto. Y ni siquiera había conversación sobre el matrimonio aún. Pero al menos tenían un techo sobre sus cabezas. Tenían algo de dinero para vivir. Y cuando el negocio de Sebastián empiece a dar frutos, será aún mejor. Así que sí, podrían criar a un bebé. Pero Gabriela no quiso emocionarse demasiado antes de tiempo. Decidió primero asegurarse de que no se equivocaba. Además, Sebastián estaba demasiado ocupado y preocupado. Gabriela fue al médico. El doctor confirmó lo que ella ya sabía. Y el embarazo era más avanzado de lo que pensaba. De la consulta salió volando hacia su casa, como si tuviera alas. Preparó una cena festiva, encendió velas, porque era una noticia tan grande. Esperó a Sebastián.
Él llegó a casa gruñón y cansado, y la noticia no le alegró en absoluto. «Sabes», dijo, mirándola a los ojos con una expresión seria, «tenemos que deshacernos de él». «¿Cómo?», exclamó Gabriela. Eso sonaba demasiado aterrador. Ya amaba a su pequeño, incluso sentía que era un niño. «Mi negocio está en la cuerda floja, no hay dinero, y un bebé es un gasto enorme y una gran responsabilidad. Esto nos dejaría en la ruina, ¿lo entiendes? No saldremos adelante». Gabriela intentó convencer a Sebastián. Lloró, dio miles de argumentos, le aseguró que todo saldría bien, que ellos podían con ello. Finalmente, él se enfureció y salió del departamento, golpeando la puerta. Gabriela lloró mucho, quedándose sola. Pero aún mantenía la esperanza de que él se arrepentiría. Después de todo, él era tan bueno, cariñoso, la quería. Sebastián simplemente se asustó, no lo esperaba. Se calmaría, lo pensaría, volvería, se disculparía, y todo estaría bien entre ellos. Pero, como siempre sucede, las cosas no salieron como Gabriela había imaginado. Sebastián no regresó. Ni al día siguiente, ni a la semana siguiente, ni siquiera al mes. Gabriela lo buscó, pero todos los amigos de él que conocía solo encogían los hombros o murmuraban algo incomprensible. Finalmente, uno de sus amigos le dijo, enojado, «No lo busques. Se fue de la ciudad. No sé a dónde. Nadie sabe. Le debía dinero a la gente, incluso a mí, para su negocio, y ahora desapareció. ¿Por qué lloras? Mejor alégrate de que ese hombre podrido ya no esté en tu vida». Gabriela volvió a casa y lloró durante horas. Ya lo había sentido. Sebastián era un mentiroso. Pero, en el fondo de su alma, aún guardaba algo de esperanza. Así que no iba a regresar. Eso era un hecho. Entonces, sí o sí, tendría que deshacerse del bebé. Porque sola, Gabriela sabía que no podría hacerlo. En el hospital, le dieron malas noticias. Había llegado demasiado tarde. ¿Y por qué sonríes?, no entendió la doctora, mirándola con severidad, fijándose en su extraña paciente. ¿Entiendes lo que te acabo de decir? Ya no podrás hacerte el aborto. Lo entiendo, asintió Gabriela, se levantó y salió del consultorio. Las palabras de la doctora, de alguna manera, la habían alegrado. Significaba que el bebé Santiago, de todos modos, estaría con ella. Y eso era una felicidad, a pesar de todo lo que sucedía en la vida de su madre. Ahora daba miedo pensar en lo que Gabriela había querido hacer. No lo quería, pero se había visto obligada. Gabriela abrazó fuertemente su abdomen a un plano. «No te preocupes, bebé. Todo va a estar bien. Tu mamá lo conseguirá. Por ti». Gabriela continuó su vida en silencio. Trabajaba, se preparaba para la maternidad, trataba de ahorrar algo para el futuro. Y, aparentemente, su estado de ánimo mejoró. Los pensamientos sobre Sebastián dejaron de causarle tristeza y ansiedad. De repente, llegaron una mañana temprano. Una delegación completa, 2 hombres uniformados, una mujer estricta con una libreta y bolígrafo en la mano, y un joven con una carpeta grande. Ellos hablaron por turnos, la mujer y el joven. Los policías permanecieron en silencio. A veces, uno de ellos miraba severamente a Gabriela, quien parecía completamente perdida. Por supuesto, Gabriela entendía el significado de lo que sucedía. El departamento, aunque pequeño, pero tan acogedor y familiar, ya no le pertenecía, porque Sebastián había tomado un préstamo a su nombre, un gran préstamo, y se había ido. Esto significaba que ahora la propiedad pasaba al banco. Gabriela se agarró la cabeza. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se iba a salir del pecho. ¿Qué iba a hacer ahora? Gabriela intentó conmover a estas personas, les explicó la situación, lloró, pero, por supuesto, entendía que todo eso era inútil.
Le dieron exactamente un día para abandonar el lugar. Y al día siguiente, Gabriela, completamente confundida, estaba sentada en un parque cerca de la casa donde aún estaba su departamento. Ahora, sin embargo, ese lugar le era ajeno y ella ya no tenía nada que ver con él. No tenía a dónde ir. No había logrado hacer buenos amigos. No tenía familiares. Sin dinero, sin techo, sin una sola alma cercana en esa gran ciudad. Ni en el mundo. Gabriela lloró sin poder detener las lágrimas. Los transeúntes la miraban, algunos con desdén, otros con precaución, pero la mayoría simplemente no la notaba, apurados con sus propios asuntos, sin prestar atención a la joven desconocida que lloraba. Y solo Tobías no pasó de largo, se detuvo, se sentó en el borde opuesto de la banca, observó a la chica llorosa con la atención de sus ojos gris oscuro. «Señorita, ¿qué le ha pasado?», preguntó Tobías, y era evidente que le importaba. Gabriela lo miró. Fue entonces cuando vio a la persona que, con el tiempo, le quitaría 25 años de su vida. Le pareció muy simpático. El joven tenía unos 30 años, aproximadamente 10 más que ella. Rasgos faciales bien definidos, un corte de pelo estilizado, ojos grises inteligentes y, lo más importante, una sincera curiosidad en su mirada. Nunca antes nadie la había mirado así. ¿Alguien te hizo daño?, continuó el desconocido. No tengas miedo. Cuéntame todo. Yo sé que necesitas ayuda. ¿Verdad que la necesitas? ¿Por qué?, sollozó Gabriela. ¿Por qué quieres los problemas de otra persona? Digamos que las lágrimas de las mujeres me afectan de una manera especial, sonrió el hombre. Gabriela interpretó esa frase de su manera. Pensó que ese hombre simplemente no soportaba ver a una mujer llorando, que quería ayudarla inmediatamente. Y entonces le contó sobre Sebastián, sobre su traición, sobre la pérdida de su departamento. Solo que no mencionó su embarazo en ese momento. Bueno, parece que te cruzaste con un villano en tu camino. No lo reconociste por tu ingenuidad, dijo Tobías, moviendo la cabeza. Eso pasa. Mira, ¿entonces no tienes a dónde ir? Gabriela asintió con tristeza. Ya comprendía que Tobías iba a solucionar su problema. Al menos hoy tendría un lugar donde pasar la noche. No tendría que ir hasta la estación y pasar la noche en la sala de espera. No puedo dejarte en la calle. Tobías no apartaba sus ojos de Gabriela. Esa mirada la hizo estremecer. No sabía si le agradaba o le daba miedo. Se fueron a su casa. Tobías vivía en una urbanización de casas en las afueras, en una gran casa. Estaba completamente solo, según lo que Gabriela podía juzgar. Le pareció extraño. ¿Para qué necesitaba un hombre solo una casa tan grande? Siempre soñé con una gran familia, se encogió de hombros Tobías. Quería una esposa, hijos, al menos 4. Para una familia así hace falta mucho espacio. Así que, tan pronto como mi negocio empezó a generar buenos ingresos, construí esta casa. Me gusta. Sí, es muy bonito aquí, dijo Gabriela sinceramente. Y de hecho, era así. Había visto decoraciones como esas solo en películas y series sobre vidas ricas. Tobías la llevó a la habitación de invitados, le mostró dónde estaba todo y, disculpándose, se fue a su oficina a trabajar. Gabriela se duchó, tomó un café con galletas, se acostó en la cama suave y vio algunas películas en la enorme televisión que ocupaba toda una pared. Era extraño y no se parecía en nada a la realidad. Pero allí se sentía tan bien, tan acogida, tan cómoda. Tobías parecía un noble salvador. Gabriela sentía una enorme gratitud hacia él. Después de todo, si no fuera por él, por su bondad, estaría durmiendo en la estación hoy. Aunque, tal vez aún tendría que hacerlo. Tobías llegó a su habitación por la noche. Gabriela no es que resistiera, pero le mostró que no esperaba algo así. Sin embargo, eso no le importó a Tobías.
Y luego se quedó dormido a su lado, rápido y profundamente. Gabriela se quedó quieta, temerosa de moverse, con un temblor que no podía detener. Por un lado, ¿qué esperaba? Probablemente eso era lo que ella debía pagar por pasar la noche allí. Por otro lado, la imagen del noble Salvador se había destruido irrevocablemente. Quería levantarse e irse, ¿pero a dónde? Era de noche. Y allí estaba cálido, seguro, en paz. Por la mañana, tuvieron una conversación. Fue en la cocina durante el desayuno que el dueño de la casa preparó rápidamente. Crepes congelados calentados en el microondas, café. Tobías claramente estaba de buen ánimo, bromeaba y sonreía. Gabriela trató de seguirle el ritmo. Después de todo, ¿qué otra opción tenía? Y también tenía hambre. «Eres muy hermosa», dijo Tobías, sentándose junto a ella. El hombre no dejaba de mirarla con sus atentos ojos. «Te estuve observando ayer. Cada minuto que pude. Y hoy también». Gabriela se sonrojó un poco, pero le agradaba. «¿Sabes qué? Casémonos. Ya es hora de que me estabilice. Y tú necesitas a alguien, estás completamente sola en este mundo». «Pero casi no me conoces», dijo Gabriela. Esperaba escuchar cualquier cosa, menos eso. ¿Has oído hablar del amor a primera vista? Sonrió Tobías. Yo también lo había escuchado, pero no lo creía. Pero ayer te vi en el banco y supe que era cierto, eso pasa. Me cautivaste de inmediato, así que... ¿Qué piensas de esto? Todo esto es muy inesperado. Bueno, la vida está llena de sorpresas y casualidades. Tobías la abrazó por los hombros. Su toque era suave y cálido, aunque a Gabriela no le resultó tan agradable. Pero no la apartó. Este era su único chance. La única oportunidad de no convertirse en una vagabunda, de salvar al bebé. Por cierto, ya era hora de confesar lo más importante. La situación se ponía seria y no podía seguir ocultando el embarazo. Ahora Tobías entendería que cometía un error al ofrecerle matrimonio. «Hay algo muy importante que no sabes sobre mí», dijo Gabriela con dificultad. «Verás, estoy esperando un bebé y ya es demasiado tarde para abortar». Los ojos de Tobías brillaron brevemente con ira. Gabriela vio cómo apretaba los puños con rabia. La revelación claramente lo había impresionado. No de la mejor manera, por supuesto. Pero él rápidamente recuperó la compostura. «Para mí no es un problema. Siempre quise una gran familia. Y un padre no es el que hace un niño, sino el que lo cría. Tu hijo será nuestro primero. Yo lo criaré como mío, y tú necesitas mi apoyo. No lo vas a lograr sola». Gabriela entendió que Tobías tenía razón. «Entonces, ¿qué piensas? ¿Te casarías conmigo?» «Sí», respondió Gabriela sin pensarlo. ¿Para qué pensarlo más? Se casaron de inmediato, bueno, más bien se registraron. Aunque ambos llevaban ropa acorde a la ocasión. Tobías llevaba un elegante traje masculino y Gabriela un vestido blanco de novia, largo, adornado con perlas y bordados, un vestido maravilloso y muy caro en el que la novia se sentía como una reina. Luego vino el viaje de bodas, un descanso en una isla tropical. Gabriela, que nunca había visto el mar, estaba tan llena de impresiones y emociones durante el día que se dormía por las noches como un bebé. Tobías se convirtió en su guía en este nuevo mundo, contándole todo con detalle y paciencia, mostrándose siempre muy tolerante. La miraba a Gabriela con frecuencia, con una mirada atenta y admirada, y por lo que parecía, realmente la amaba. Tobías no presentaba a su esposa a amigos ni familiares, lo que era raro, pero estaba claro que los tenía. Se reunía con ellos y pasaba tiempo con ellos. Cuando Gabriela sugirió invitarlos a su casa, Tobías se opuso. ¿Para qué? Ya te lo expliqué hace tiempo. No hay necesidad de dejar entrar a extraños en tu vida, en tu familia.
Yo me relaciono con ellos fuera de casa. Eso es suficiente. Gabriela ya sabía que Tobías creció en una familia rica. Su padre era empresario y el negocio pasó por herencia a su hijo. El cabeza de familia dejó este mundo de forma repentina. Su heredero apenas tenía 20 años en ese momento. Por supuesto, Tobías no estaba preparado para hacerse cargo del negocio de su padre. Tuvo que ir entendiendo todo poco a poco, y por supuesto no fue sin pérdidas. En algún momento, Tobías pensó que no lo lograría. Pero lo consiguió. Se mantuvo firme y comenzó a ganar mucho más que su padre. Esta historia, por supuesto, no podía no inspirar respeto. Su madre biológica la recordaba poco. Ella murió cuando él era un adolescente y su relación con ella ya había terminado mucho antes. Tenía unos 9 años cuando a mi madre le diagnosticaron una enfermedad mental grave. Mi padre la ingresó en una institución cerrada, porque mi madre podía ser peligrosa para ella misma y para los demás. Desde entonces, no la vi. Pero pronto apareció una madrastra para Tobías, Teresa Ramos. Esta mujer, sin embargo, se había separado de su padre muchos años antes, justo antes de su muerte. Pero Tobías la seguía considerando su madre. Ella vivía en la capital, pero se hablaban por teléfono con frecuencia. Incluso Gabriela hablaba con su suegra por teléfono de vez en cuando. También se comunicaban por videollamada. Sin embargo, Tobías siempre estaba presente durante estas conversaciones. Era importante para él controlar la comunicación de Gabriela con su madrastra. Teresa era una mujer alegre y bondadosa. Siempre miraba a Tobías con una especie de lástima y preocupación. Era la típica mirada de una madre que ama a su hijo. Teresa tenía su propia vida. Se mudó a la capital muchos años atrás y comenzó su propio negocio. Abrió una cafetería y ahora tenía toda una cadena. Después de separarse de Tobías, se casó y tuvo una hija. La mujer parecía bastante feliz. Le decía a Gabriela muchas palabras importantes y agradables, le daba consejos. Y de alguna manera, la comunicación con esta mujer tan dulce hacía que el alma de Gabriela se sintiera cálida y reconfortada. Teresa rápidamente se convirtió en una persona cercana para ella. Y la única con la que hablaba, aparte de Tobías. Tobías vivía bastante recluido y aislado. No es que no tuviera amigos, pero nunca los invitaba a su casa y prefería ir solo a eventos y fiestas de cumpleaños. No te interesará allí, no vale la pena perder el tiempo. Y además, tendré que dedicarte atención en lugar de hablar con mis amigos. No puedo dejarte sola. Gabriela asentía, de acuerdo. No se podía discutir con Tobías, sería peor para ella. Y no sentía que tuviera derecho a hacerlo. Él era su benefactor. La sacó de la calle, aún con su vientre. La acomodó en una casa hermosa, la mantenía de pies a cabeza. Gabriela no sabía lo que era la falta de dinero, podía comprar lo que quisiera. Así que, ¿por qué iba a quejarse de él? Tobías claramente consideraba a Gabriela como su posesión. Esto se leía en sus actos, palabras e incluso en su expresión facial. Pero al mismo tiempo, la admiraba. A menudo la miraba con cariño, dispuesto a cumplir cualquier deseo que ella tuviera. Es decir, comprarle lo que quisiera. ¿Qué sentido tendría una relación de igual a igual como la que tenía con Sebastián? ¿Qué había conseguido con eso al final? Así que Gabriela estaba bastante satisfecha con su situación. Al menos su hijo, su querido y tan esperado bebé, tendría todo lo que necesitara e incluso más. Gabriela estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. El destino le había hecho un regalo. ¿Cómo podría rechazar algo así? ¿Dónde estaría ahora si no fuera por Tobías? Por eso Gabriela se consideraba afortunada. No cambió de opinión incluso después de que Tobías la golpeara por primera vez. Esto ocurrió después de que Gabriela intentó contradecirlo. Él se preparaba para ir a un evento corporativo y Gabriela dijo que debía ir con él como esposa.
Ya se había cansado de estar encerrada entre cuatro paredes y quería algo nuevo. Y afirmó con seguridad que un hombre casado debía acudir a eventos oficiales acompañado de su esposa. Lo dijo con cierto desafío. Tobías se dio vuelta y la golpeó en la mejilla. Con fuerza, de forma brutal, tan fuerte que Gabriela ni siquiera pudo mantenerse en pie. Cayó al suelo. Pensó que Tobías se asustaría y empezaría a pedir disculpas. Pero él se acercó y la golpeó otra vez. Aún más fuerte. La mejilla de Gabriela parecía arder como fuego. «No me enseñes a vivir», dijo con rabia Tobías. Sus ojos brillaban con una llama maligna. Volvió a golpear a su esposa, aterrorizada. Cuando finalmente comenzaron a brotar las lágrimas de Gabriela, el rostro de Tobías reflejó algo parecido a la satisfacción. Claramente, le gustaba ver a su esposa asustada y llorando. Tal vez fue en ese momento cuando Gabriela comprendió el verdadero significado de su frase. La que le dijo en su primer encuentro. «Tengo una relación especial con las lágrimas de las mujeres». Parecía que a Tobías le daban placer, por eso no pudo evitar pasar por alto a la chica llorando en el parque. Hasta el momento del parto, esto solo ocurrió una vez más. Desde entonces, Gabriela se comportó con más cautela, tratando de no enfurecer a su marido, no darle motivos para encolerizarse. Pero un día, él simplemente explotó. Habló con alguien por teléfono, discutió y luego irrumpió en el dormitorio y golpeó a su esposa. Parecía que Tobías disfrutaba del proceso. Gabriela intentó cubrirse el vientre con las manos. Le dolía, tenía miedo. Pero lo más importante era que su hijo no sufriera. Al día siguiente, Tobías le regaló un collar de oro. Probablemente costaba una fortuna. Gabriela guardó el valioso collar lejos de su vista. Sería su seguro para el futuro. Iba a dejar a Tobías tan pronto como se recuperara después del nacimiento de su hijo. Y entonces necesitaría dinero. Pero por ahora no podía hacerlo, porque el parto se acercaba y no tenía a dónde ir con un recién nacido. Necesitaba esperar un poco más. Cuando llegó el momento de dar a luz, Tobías llevó a su esposa al hospital. Era un lugar extraño. En primer lugar, el edificio gris de 2 pisos estaba fuera de la ciudad. En segundo lugar, las rejas en las ventanas y el alambre de púa sobre el alto muro eran bastante inquietantes. Además, aparte de Gabriela, no había otras mujeres embarazadas allí. Sin embargo, la sala de partos estaba equipada con lo último en tecnología, era cómoda y contaba con todo tipo de equipos. «Es el mejor lugar que puedes encontrar en nuestra ciudad», aseguró Tobías. «Todo va a estar bien». Gabriela no recordaba mucho de ese momento. Le pusieron una inyección en la sala de partos, luego se desmayó y cuando despertó, le contaron todo. «Hubo serios problemas durante el parto», dijo una mujer médico, ya mayor, mirándola a los ojos. «Una hemorragia grave. Además, el bebé quedó atascado en el canal de parto. Lo intentamos, hicimos todo lo que pudimos, te trajimos de vuelta de la muerte, pero el bebé no lo logramos salvar». Gabriela gritó en ese momento. Los asistentes corrieron a ella, la sujetaron. La enfermera le inyectó un calmante. Un espeso velo de niebla se apoderó de su mente, amortiguando sus emociones. Y aún así, el dolor era insoportable. Tan insoportable que la vida se volvió muy difícil. Pero todo ha sido para bien. Si el bebé hubiera sobrevivido, habría quedado discapacitado de por vida. ¿Y qué harías con un hijo así? La doctora se sentó al lado y siguió hablando, tratando de calmar a Gabriela. Discapacitado o no, pero era su Santiago. Gabriela lo amaba tal como era y ahora ya no estaba. No podía asimilarlo en su mente. «Eso no es todo», continuó la doctora. «Durante la operación tuvimos que extirparte todo lo relacionado con la maternidad, así que ya no podrás ser madre. Pero siempre puedes adoptar un niño. Mira cuántos niños hay, abandonados.
La segunda noticia no causó gran impresión en Gabriela. Bueno, ya no tendría más hijos, pero eso estaba bien. De todos modos, esos otros niños no serían el mismo niño que había amado y esperado durante tantos meses, al que ni siquiera pudo tener en brazos. Gabriela pasó varias semanas más en esa extraña clínica. Necesitaba recuperarse de una cirugía importante. Casi todo el tiempo la mantenían bajo potentes calmantes que amortiguaban sus sentidos. Tobías la visitaba todos los días, le traía flores, frutas, dulces. Era su único ser cercano y la apoyaba. Le decía palabras reconfortantes. Tobías se veía tierno y amable, lo que hacía que Gabriela se alegrara de sus visitas. Necesitaba sentir el apoyo y el cuidado de alguien, y Tobías, al parecer, también estaba muy afectado por lo sucedido. Tobías había dicho muchas veces que soñaba con ser un padre de familia numerosa. Y esperaba con ansias a su primogénito, Santiago, aunque sabía que no era su hijo. Pero se preparaba, incluso leía libros sobre crianza. Así que este era su dolor compartido. Gabriela no dejó a su marido como planeaba antes del parto, se quedó con Tobías. De lo contrario, no habría sobrevivido entonces. Luego se acostumbró, de alguna manera. Así pasaron sin darse cuenta 25 años, un cuarto de siglo. Gabriela vivió como un pájaro en una jaula de oro. Tenía todo, dinero, ropa bonita, cenas y almuerzos en restaurantes, viajes con su marido a lujosos destinos turísticos. Gabriela no trabajaba. La profesión de modista nunca le gustó. Y nunca le había ido bien. Debido a esto, Gabriela se dedicó por completo al jardín frente a la casa. Cultivaba plantas exóticas y delicadas, decoraba el espacio, cuidaba los árboles. Incluso hablaba con ellos, con sus verdes protegidos. Viendo la fascinación de su esposa, Tobías organizó un invernadero en casa para que Gabriela tuviera algo que hacer en los meses fríos, cuando los árboles del jardín quedaban sin hojas y sin vida. Él realmente había estudiado bien a su esposa. Parecía que Tobías podía prever su estado de ánimo y, lo más aterrador, leer sus pensamientos. ¿Estaba Gabriela feliz? No, claro que no. En primer lugar, lamentaba el hecho de no haber podido ser madre, por supuesto, no tanto como inmediatamente después de la tragedia, pero aún así ese dolor no la dejaba ir. En segundo lugar, Gabriela se sentía sola, desconectada de la vida, del mundo, de otras personas. No tenía amigos, no es que Tobías le prohibiera socializar, pero de alguna manera Gabriela se aisló de los demás en su hermosa casa. Tobías, por supuesto, también había contribuido indirectamente a esto. Así fue como Gabriela nunca llegó a tener personas cercanas. Solo mantenía contacto con Teresa, su suegra. Se comunicaban a veces por videollamadas. Teresa era una mujer bondadosa que sentía mucha empatía por Gabriela, trataba de animarla, la consolaba como podía. Tal vez, si se considerara bien, Teresa podría ser la única amiga de Gabriela, aunque la amistad y la comunicación a distancia, alrededor de una vez al mes. Y aún bajo la supervisión de Tobías. Tobías. Gabriela se había preguntado varias veces si él la amaba. Su esposo a menudo le decía que era hermosa. Incluso después de muchos años, cuando el encanto de la juventud se dio paso a la belleza madura. Tobías admiraba la apariencia de su esposa. Pedía retratos de ella, le escribía poemas, predecía todos sus deseos, siempre se interesaba por adelantado en lo que le gustaría recibir como regalo en ciertas festividades. Pero, ¿la amaba? Por un lado, Tobías se preocupaba por Gabriela. Fue él quien la sacó de la calle, quien estuvo a su lado y la apoyó después de la terrible tragedia. Pero, ¿un hombre que ama actúa de esa manera? Tobías a menudo levantaba la mano. A veces, algo pequeño desataba su ira. Sucedía de manera espontánea e inesperada. Sus ojos de repente se llenaban de rabia. La miraba a Gabriela como si fuera el ser más feo e insignificante del planeta y la golpeaba. Golpeaba fuerte,
dolorosamente, de manera experta. Lo hacía de tal forma que no dejaba marcas. A veces la despertaba en medio de la noche, la arrastraba de la cama por el cabello y comenzaba. No solo usaba los puños, sino que también la insultaba. Insultos tan asquerosos y sucios, como si Gabriela fuera culpable de algo muy grave. Por los más pequeños errores, Tobías podía encerrarla en el sótano durante horas. La mantenía allí sin comida ni agua. Una vez incluso olvidó abrir la puerta a tiempo. Gabriela pasó un día entero encerrada hasta que su esposo regresó del trabajo. Luego se disculpó, se arrepintió, incluso lloró, pidió perdón de rodillas y parecía sinceramente muy apenado. Además, tenía amantes. Gabriela estaba completamente segura de esto. Pero no tenía nada en contra. Le gustaba cuando su esposo no estaba en casa. ¿Por qué Gabriela no se fue de él? Probablemente porque se había acostumbrado. Parecía que en él vivían dos personas. Una la trataba con cuidado, intentaba hacerla feliz. La otra la golpeaba cruelmente y la odiaba por alguna razón. Y probablemente, por esa primera parte de Tobías, Gabriela nunca se fue. No, ella no amaba a su esposo, simplemente se había acostumbrado a vivir de esa manera. Además, Gabriela nunca trabajó, aún no tenía su propia vivienda. Claro que tenía joyas. Durante los años de su vida en común, Tobías le regaló muchas piezas de joyería, que a Gabriela ni siquiera le quedaba tiempo de ponerse debido a su vida tan recluida. Probablemente, si vendiera todo eso, podría conseguir una buena suma de dinero. Pero no sabía cómo manejar su vida sola. No sabe hacer nada, no sabe cómo comprar un billete en la estación de tren o alquilar un apartamento. Su experiencia en la vida fuera de esa jaula dorada era muy triste. Sebastián, el primero que se le acercó, la engañó, la hizo confiar en él y la dejó sin hogar. Y ahora iba a hacer lo mismo. Gabriela no estaba preparada para vivir sola. Tobías lo había repetido muchas veces. Gabriela no veía razones para no creerle, ella misma pensaba lo mismo. Y además, Gabriela tenía el jardín y el invernadero. ¿Cómo dejar todo eso atrás? ¿Cómo abandonarlo? Había invertido tanto esfuerzo y amor en esas plantas, todas eran como sus hijos. Los hijos que nunca tuvo. Gabriela lamentaba mucho eso. Si hubiera tenido un hijo, si Santiago hubiera sobrevivido, todo habría sido diferente. Por su hijo, ella habría salido de esa jaula dorada, se habría puesto de pie, habría movido montañas. Pero ahora, la vida parecía demasiado vacía y sin sentido como para luchar por ella. En principio, se podía vivir así, si no fuera por una conversación que escuchó por accidente. Tobías llegó temprano ese día a casa. Parecía algo confundido. Gabriela sabía que cuando él estaba así, era mejor mantenerse alejada. Así que lo saludó y subió. Tobías se quedó en la sala. Gabriela quería bajar a la cocina a coger un pedazo de pastel del refrigerador para cenar en su habitación. Fue en ese momento cuando escuchó. «Mamá Teresa, ¿qué pasa contigo?», decía Tobías con reproche. «Ya era hora de que la llevaras al hospital, no se puede seguir así». Inmediatamente entendió que Tobías estaba hablando con Teresa Ramos. Siempre la llamaba mamá Teresa. ¿Necesita algún tipo de ayuda? Claro, nunca lo admitirás. ¿Qué dicen los médicos? No dan pronósticos. Esos médicos son malos, voy a buscar otros. La voz de Tobías sonaba agitada. Gabriela también se preocupó. Entendió que algo le había pasado a Teresa. Ojalá pudiera llamarla ahora, saber qué estaba pasando. Pero Gabriela no tenía teléfono. Tobías dijo que no era necesario. Él controlaba el tiempo y la cantidad de llamadas entre Gabriela y su madrastra. «Iré a verte». «¿Cómo que no?». «Ah, mejor más tarde». «Bueno, como tú digas. Pero definitivamente encontraré mejores médicos para ti». «De esos no me fío en absoluto». Cuando Tobías colgó,
Gabriela tomó una decisión arriesgada. ¿Qué le pasa a Teresa?, preguntó. A Tobías no le agradó que su esposa hubiera estado escuchando, pero esta vez respondió de manera bastante razonable. Sí, la llevaron al hospital. Algo grave con los riñones. Muy grave. Los médicos ni siquiera dan pronósticos. Tobías parecía asustado. Gabriela hasta sintió algo de lástima por él. Después de todo, había algo bueno en él, como se preocupaba por su madrastra, por la mujer que lo crió. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó Gabriela. No, no es el momento. Está débil, le hicieron una operación. Aún le quedan muchos procedimientos difíciles, no tiene tiempo para eso. Gabriela sintió cómo su corazón se apretaba. Si Teresa no sobrevivía, solo le quedaría Tobías, impredecible y probablemente enfermo. Teresa, sus palabras amables, su cálida sonrisa, significaban mucho para Gabriela. Quería apoyar a esa persona cercana que ahora parecía estar entre la vida y la muerte. Pero Tobías se oponía. No es asunto tuyo, murmuró. Ve a tu habitación. Gabriela obedeció y fue a su dormitorio, pero probablemente por primera vez en estos 25 años decidió hacer lo que quería, como si hubiera despertado. Teresa tal vez no sobreviviría. Y Gabriela nunca la había visto. Nunca había conocido a la persona que significaba tanto para ella. No, no podía dejarlo así. Gabriela conocía la dirección de Teresa. No tenía teléfono, pero sí la dirección. La había visto una vez en la agenda de su esposo, dejada en la mesa de centro, y, sin saber bien por qué, había fotografiado la página. Gabriela iba a ir a la capital, descubrir en qué hospital estaba Teresa Ramos, encontrarla y decirle en persona cuánto significaba para ella. Seguro que para una persona tan enferma, eso era importante. Y además, tal vez Teresa necesitara ayuda. Gabriela estaba dispuesta a cuidarla día y noche, como hacen los verdaderos amigos, estando al lado de los demás en los momentos difíciles. Tobías, como siempre, salió a trabajar por la mañana. Sola, Gabriela comenzó a llevar a cabo su plan cuidadosamente pensado. Tenía dinero, su esposo nunca se lo había negado. Claro que debía sacar el dinero en efectivo de la cuenta. Por supuesto, Tobías bloquearía la cuenta en cuanto supiera lo que había hecho su esposa. Así que, con dinero, incluso había comprado el billete de tren. Tuvo que pasar un rato intentando, pero Gabriela logró aprender a usar el servicio electrónico para comprarlo. Qué tonta se había sentido pensando que estaba completamente desconectada de la vida. No era tan difícil. De hecho, incluso había reservado una habitación de hotel. Eso también lo logró. Solo quedaba recoger sus cosas para el viaje. Claro, tenía que hacerlo sin que Tobías estuviera cerca. Es decir, justo ahora. Gabriela trató de no pensar en las consecuencias. Claro, Tobías se encolerizaría más que nunca, pero ¿qué haría ella? ¿La mataría? Bueno, seguramente la golpearía de nuevo. La encerraría en el sótano por un día. Le quitaría el dinero por un tiempo. Pero Tobías nunca se desharía de su querida posesión, su juguete. No pasaba nada, Gabriela soportaría. Lo más importante era ver a Teresa, decirle las palabras importantes, tal vez ayudarla en algo. Gabriela entró en el dormitorio de su esposo. Fue allí donde se guardaban las maletas de viaje en su armario. Necesitaba recoger sus cosas. Gabriela decidió tomar una pequeña maleta vieja de Tobías, la que usaba para viajes cortos de negocios. Ligera, compacta y bastante espaciosa, además de elegante. Gabriela la puso en el suelo y la abrió. La maleta estaba casi vacía. De la tapa salió una fotografía, que cayó al suelo con un suave susurro, boca abajo. Gabriela levantó la foto y se quedó paralizada. Una mujer joven miraba desde la foto, vestida a la moda de hace unos 30 años. Bueno, una foto es solo una foto, parecía.
pero Gabriela se quedó en shock. Miró el rostro de la mujer y no podía creer lo que veía. Porque esta mujer era como dos gotas de agua, idéntica a ella misma. Los mismos ojos, la misma nariz, los labios gruesos, incluso el cabello del mismo color. Gabriela casi vio su propio reflejo. Aunque nunca había tenido ese peinado ni ese vestido. Bueno, si se miraba más de cerca, había diferencias, claro, pero aún así el parecido era asombroso. Gabriela entendió que todo esto no era una coincidencia y guardó la foto en su bolso. Por alguna razón, decidió que Teresa podría arrojar algo de luz sobre esta situación. También entendió que no volvería a entrar en esa casa. Ya no había marcha atrás. Y ahí estaba Gabriela, en la capital. Fue a la dirección donde vivía Teresa. La asistente de la casa le informó en qué hospital y en qué unidad se encontraba. Gabriela inmediatamente se fue en taxi. Y ahí estaba, frente a la puerta de la habitación correcta. Muy pronto, Gabriela vería por primera vez en su vida a la persona que significaba tanto para ella. Claro que Gabriela estaba nerviosa. ¿En qué estado se encontraba Teresa? ¿Estaría contenta de ver a esta invitada no deseada? Teresa era una persona importante en la vida de Gabriela, pero ¿era también así para la madrastra de Tobías? Además, Gabriela tenía muchas preguntas. Y Teresa podría tener las respuestas. Preguntarle esto frente a Tobías era imposible. Pero ahora podrían hablar finalmente sin su control y supervisión. Todo esto era muy emocionante, incluso aterrador. Pero Gabriela había recorrido todo ese camino no para quedarse esperando en la puerta. Así que respiró profundamente y entró decididamente en la habitación. Finalmente, Gabriela vio a Teresa no a través de una pantalla de computadora. Estaba pálida, demacrada, aparentemente realmente muy mal. Pero la mujer sonrió calurosamente, como siempre, a la inesperada visitante. Primero, en los ojos de Teresa brilló la alegría de la reunión y luego sorpresa e incluso preocupación. ¿Cómo llegaste aquí? ¿De verdad Tobías te dejó ir? No, yo vine por mi cuenta. Teresa cambió de expresión. ¿No es peligroso para ti? Tobías no le gusta cuando alguien va en contra de su voluntad. Y seguro que no le agradará saber que hablamos sin él. Tobías tiene una manía con eso. Todo estará bien, sonrió Gabriela. Entendió que ya no podía vivir como lo había hecho hasta ahora. Todos esos años, parecía que vivía en un sueño. Su difícil infancia, la traición de Sebastián, la tragedia con su hijo. Cuando era tan joven e inexperta, todo eso le cayó casi de golpe. Ahora, Gabriela parecía haber despertado. Y esa foto, en la que aparecía una joven increíblemente parecida a ella. Había algo oculto en todo esto. Algo aterrador y no muy agradable, por lo que parecía. Y Teresa podía arrojar luz sobre todos estos secretos. Pero para hablar de todo esto, por supuesto, no podían hacerlo bajo el control de Tobías, sino a solas. Quiero saber qué está pasando. ¿Qué le pasa a Tobías? ¿Por qué es así? Gabriela respiró profundamente. Bueno, antes de eso, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? Al final, la razón principal de la huida de Gabriela de casa fue encontrarse con la única persona cercana en el mundo, que, según lo que Tobías había contado, estaba casi a punto de morir. Bueno, no estoy muy bien, no trató de ser valiente Teresa. Los médicos no dan pronósticos alentadores. Tal vez me quede poco tiempo en esta tierra. Y qué coincidencia. Yo también me preocupaba por eso. Por el hecho de que permaneces completamente ignorante. No sabes quién es realmente Tobías, por qué te eligió, ni lo que esto puede significar para ti. Es muy bueno que hayas venido por tu cuenta. Hay muchas cosas que necesito contarte. Gabriela se sentó en el borde de la cama de Teresa y por primera vez tomó la mano de su siempre sonriente y amable suegra. Teresa miró a su visitante y comenzó a contar su historia.
Teresa conoció al padre de Tobías ya estando divorciada. Su exmarido bebía, la maltrataba y no trabajaba, así que en ese momento Teresa estaba muy desilusionada con los hombres, parecía que todos eran iguales. Y entonces apareció Arturo, tan galante, tan cortés, un hombre de negocios acomodado, lo cual no era poco. Por supuesto, Teresa perdió la cabeza por los coqueteos del hombre. Y cuando él le propuso matrimonio, estuvo en el séptimo cielo de felicidad. Sí, Teresa sabía que para Arturo, al igual que para ella, este era su segundo matrimonio. El hombre criaba solo a su hijo, Tobías, de 11 años. El niño había perdido a su madre no hacía mucho. Pero, por lo visto, el niño casi se alegraba de ello. Al conocer mejor la historia de Arturo y su familia, Teresa comprendió por qué. La exmujer de Arturo había tenido una enfermedad mental hereditaria justo después del parto. Tal vez nunca se habría manifestado si no hubiera sido por el difícil proceso de dar a luz a su primogénito. La mujer y el bebé sobrevivieron por un milagro. Quién sabe, pero el hecho es que las cosas empezaron a volverse extrañas justo después de que llegaron del hospital. Al principio, era algo leve. Simplemente se pensó que algunos comportamientos de la joven madre eran el resultado del estrés por el parto, la falta de sueño, la adaptación a su nuevo rol. Pero luego el comportamiento de la mujer se volvió más severo, incluso cruel. Parecía que estaba enfadada con el mundo entero. Veía enemigos por todas partes. Y toda su ira y crueldad la dirigió hacia su indefenso hijo pequeño. Arturo, al regresar a casa, a menudo notaba moretones en el cuerpo del niño. Estaba llorando, con miedo en sus ojos bien abiertos. La esposa siempre decía que el inquieto Tobías había caído, se había golpeado, se había quemado o cortado por accidente. A medida que el niño crecía, comenzó a quejarse de su madre a su padre. Pero la esposa convenció a Arturo de que todo eso eran fantasías infantiles y no había razones para no creerle. Pero un día se descubrieron hematomas en el cuello de Tobías. Entonces, el hombre no pudo más, instaló cámaras ocultas en toda la casa. Y descubrió la terrible verdad. La madre maltrataba a Tobías. Lo torturaba hasta que él empezaba a gritar o llorar. Y estas reacciones le daban placer a la mujer, se le veía en la cara. Arturo inmediatamente entendió que su esposa estaba gravemente enferma, porque una persona sana no se comporta así. Para Tobías, Arturo contrató una niñera, porque su esposa ahora estaba en una institución de salud mental. Arturo luego habló mucho con su hijo, suspiró Teresa. Y ahora creía cada palabra que decía el niño. La madre lo golpeaba, lo encerraba en el sótano todo el día, lo dejaba sin comida, lo echaba al frío. A ella todo eso le daba placer. Solo se puede imaginar el terror que sentía ese pequeño. Y nadie le creía. El niño estaba solo frente a esta pesadilla. Teresa trató de ser para él una madre cariñosa, le dio amor y cariño, pasó mucho tiempo con Tobías. Pasearon, viajaron, hablaron de todo. Tobías, en apariencia, se relajó. Pero en su interior seguía siendo un cachorro asustado. Teresa lo veía. Trató de corregir la situación, incluso llevó a su hijastro a psicólogos. Pero todo fue en vano. Y luego comenzaron mis problemas con Arturo. No, él era un buen hombre, pero nuestras diferencias en la forma de ver las cosas empezaron a interferir con nosotros. Por ejemplo, Arturo pensaba que no necesitábamos más hijos, porque Tobías ya estaba traumatizado, y con un hermano menor o hermana sería un estrés, además de que tendría celos. No solo eso, en general, conocí a mi hombre, al que ahora es mi marido, y me fui con él. Pronto tuvimos una hija, una niña esperada, aunque algo tarde. Tobías ya tenía 18 años. Estaba en una universidad prestigiosa y poco a poco empezaba a involucrarse en los detalles del negocio de su padre, porque algún día tendría que liderarlo. Nadie pensó que eso sucedería tan pronto.
Teresa y Tobías seguían en contacto y durante los años vividos juntos se estableció un vínculo especial entre ellos. La madrastra, probablemente, era la única persona hacia la cual el frío Tobías sentía afecto. Así que la mujer estaba al tanto de los principales eventos en su vida. Tobías invitó a Teresa y a su familia a su primera boda. Y cuando la madrastra vio a la novia, se quedó boquiabierta. Esa chica era idéntica a la primera esposa de Arturo, la madre de Tobías. Fue entonces cuando Teresa sospechó algo raro. Con Cristina estuvieron juntos unos 2 años, negó con la cabeza Teresa. Todo fue exactamente como contigo. Hablábamos, pero solo bajo el control de Tobías. La chica dejó su trabajo, abandonó a sus amigas. Cada vez que la veía en la pantalla de la computadora, notaba que se volvía más y más distanciada. Y luego Cristina simplemente huyó. Se escapó de la jaula dorada, se fue a la capital y comenzó una nueva vida. Cristina era fuerte y educada, pudo resistir a Tobías. Y luego la mujer se puso en contacto con Teresa y le contó lo que era vivir con Tobías. La golpeaba, la encerraba en el sótano, la insultaba, la colmaba de regalos y dinero, pero poco a poco la destruía, la convertía en su cosa muda. Y en cuanto a la apariencia, ¿entiendes lo que quiero decir? Cristina era igual que su madre, como 2 gotas de agua. Tobías parecía vengarse de su madre cuando maltrataba a su esposa. Teresa no se sorprendió de este comportamiento de Tobías. En el fondo, siempre supo que este hombre educado e inteligente podía hacer esas cosas. Tobías estaba marcado desde la infancia y eso ya no tiene remedio. Seguimos en contacto con Cristina. Cuando Tobías volvió a casarse. Mira. Ambas notamos el parecido contigo y con su madre. Y también con Cristina. Y tu comportamiento fue el mismo. Apenas hablaste con nadie, te quedaste en casa. Pero Cristina y yo no pensábamos que los abusos seguían. Se suponía que si eso hubiera sido así, deberías haberte ido. Huir. Pero llevas tantos años con él. Ya pensaba que Tobías había cambiado. Aunque quedaban algunas rarezas, en general, se convirtió en un buen marido. Parece que no. ¿Por qué no te fuiste? Me acostumbré a esto. Gabriela bajó la mirada. Siempre me trataron con crueldad. Y el comportamiento de Tobías me parecía casi normal. Ya tengo una edad, es tarde para empezar de nuevo, pero ya no quiero vivir así. No puede ser, exclamó Teresa con fervor. Tobías, hay que admitirlo, está enfermo. Ahora me queda completamente claro, no se comporta así una persona sana. Necesitas mantenerte alejada de él. Lamento no poder ayudarte ahora, también estoy enferma. Pero Cristina si puede, te daré su dirección. Ella también vive en esta ciudad. Tiene su propio negocio, una cadena de tiendas de flores. Su oficina principal está cerca de aquí. Ahora mismo la llamaré y le diré que vas a venir. Ella seguro que se pondrá feliz. Confusa, Gabriela estaba de pie en la entrada de una elegante oficina en un lujoso centro de negocios. Ni por un momento se imaginó que todo tomaría este giro. Y ahora, Gabriela iba a ver por primera vez a la primera esposa de Tobías. Cristina se veía joven para su edad, una mujer hermosa y elegante. Y sí, se parecían increíblemente. Teresa probablemente ya la había advertido, y la semejanza era evidente. Sin más palabras, Cristina se acercó a Gabriela y la abrazó fuertemente. Gabriela entendió que había ganado otra persona importante en su vida. Incluso las lágrimas le llegaron a los ojos. Luego, estuvieron hablando largo rato. Tobías había tratado a Cristina hace años de la misma manera que trató a Gabriela. Pero Cristina resultó ser más fuerte. Al fin y al cabo, ella creció en una familia amorosa, tenía una buena educación. No era una víctima perfecta. Cristina huyó de su marido, se mudó a la capital y empezó su negocio. Luego se casó con un hombre que se convirtió en su mejor amigo y socio de negocios.
Juntos eran un equipo fuerte. Con él, Cristina finalmente entendió lo que era un sentimiento verdadero y una relación sana y correcta. Tuvieron un hijo, y después Cristina se enteró de que su exmarido se volvió a casar, y la nueva esposa de él era tan parecida a ella, como dos gotas de agua, y a la madre de Tobías, a quien el hombre odiaba con todo su ser. Empecé a seguir tu destino, confesó Cristina. No, esperaba que toda la maldad de Tobías la hubiera volcado sobre mí, y ahora decidiera formar una familia normal, pero aún así me preocupaba por ti. Cuando Cristina se enteró por Teresa de que el bebé de Gabriela había muerto durante el parto, enseguida supo que algo no estaba bien. Comenzó a investigar. Incluso mi marido y yo contratamos detectives y descubrimos que el bebé está vivo. Tobías te llevó a un hospital donde todo estaba comprado. Ni siquiera era una maternidad, era un antiguo hospital para enfermos. Tobías pagó a los médicos para que te dijeran que el niño había muerto, pero en realidad tu hijo está vivo, lo pusieron en un orfanato. Gabriela se quedó boquiabierta. Todo a su alrededor comenzó a dar vueltas, su cabeza retumbaba. En su corazón, una ola de alegría desconocida la invadió. Y al mismo tiempo sentía rabia. Le habían robado la oportunidad de estar con su hijo, de verlo crecer. ¿Y cómo le había ido a su hijo en el orfanato? Gabriela sabía que la vida ahí no era fácil. ¿Cómo pudo Tobías hacerle esto a su bebé? Tu hijo está bien, dijo Cristina tomando la mano de Gabriela y mirándola a los ojos. Mi esposo y yo lo encontramos y lo adoptamos. Creció con nosotros, con nuestro hijo, en un ambiente lleno de amor. Santiago. Él sabe que somos sus padres adoptivos. Se lo dijimos cuando cumplió 20 años. Decidimos que ya era lo suficientemente adulto para saberlo. Pero, ¿por qué ustedes? Gabriela se detuvo. No encontraba las palabras adecuadas. Pero Cristina la entendió. ¿Por qué no nos contactamos contigo? No te contamos la verdad. Creímos que era lo mejor en ese momento. ¿Qué hubieras hecho? No tenías dinero, ni profesión, ni hogar. No habrías sobrevivido sola con tu hijo. Y si Tobías hubiera aceptado al niño en su familia, allí habría sido peligroso para él. ¿Quién sabe qué podría haberle hecho? Así, vivieron ustedes como si todo estuviera bien, o eso parecía. Perdóname, sé que te debo una disculpa. Tenías derecho a saberlo. Solo pensábamos que era lo mejor. No tienes que pedir disculpas. Gabriela levantó los ojos llenos de lágrimas hacia Cristina. Ustedes salvaron a mi hijo. Le dieron lo que yo, probablemente, no podía darle en ese momento a Santiago. ¿Puedo verlo? Claro, asintió Cristina. Es hora de que se conozcan. Gabriela salió por las altas puertas cerradas que rodeaban el terreno del hospital. Era una institución cerrada, donde ahora se encontraba Tobías. Gabriela, Cristina y Teresa presentaron las solicitudes correspondientes. A Tobías se le ordenó pasar una evaluación psiquiátrica. Cristina se aseguró de que fuera un especialista independiente, que no hubiera sido sobornado por su exmarido, y el diagnóstico resultó ser grave. Tobías había heredado este trastorno de su madre. Se descubrió que Tobías sabía de su enfermedad, por eso no quería tener hijos. En realidad, le mintió a Gabriela diciendo que deseaba ser un padre de familia numerosa, solo para impresionarla. En realidad, Tobías temía continuar su linaje, pues estaba casi seguro de que su hijo también sería enfermo. El hombre pagó una gran suma de dinero a los médicos para que no solo entregaran el hijo de Gabriela a otro hombre en un orfanato, sino también para privarla de la oportunidad de ser madre en el futuro. Un acto monstruoso, simplemente aterrador y cruel. Tobías fue llevado a un centro de salud mental cerrado. Gabriela, como su única heredera, recibió toda la fortuna del esposo incapacitado. Ahora ella era rica e independiente. Y también feliz. Porque Santiago, el hijo que Gabriela nunca pudo abrazar, estaba cerca. Santiago tenía 25 años. Un joven alto,
guapo, bien educado, amable. Estaba feliz de conocer a su madre. Su historia, por supuesto, fue impactante. Pero desde el primer momento, el joven estableció una relación de confianza con su madre. Gabriela estaba feliz a su lado, no podía dejar de mirarlo. ¿Por qué lo llamaron Santiago?, preguntó un día Gabriela a Cristina y su esposo. Yo elegí ese nombre para él, incluso cuando lo llevaba en mi vientre. En el orfanato llegó con ese nombre. La enfermera que lo trajo dijo que su madre, que lo había abandonado, así lo quería. Probablemente le dijiste a alguien ese nombre durante el parto. O tal vez lo susurraste en delirio. En fin, así se quedó, Santiago. Tú misma le diste su nombre. Al menos algo pude darle, dijo Gabriela con una sonrisa amarga. Ustedes tienen mucho por delante. Aproximadamente una vez al mes, Gabriela ahora va a la clínica a llevarle cosas a su esposo. No quiere verlo, pero lleva sus alimentos favoritos, su queso, galletas saladas, pastel de carne. Siguen siendo marido y mujer. Gabriela sabe que hasta el final de sus días, Tobías permanecerá en la clínica y morirá allí, igual que su madre. Ese hombre rompió su vida, le robó la oportunidad de criar a su hijo y de tener otros hijos. Gabriela nunca formó una familia propia, fuerte y feliz. Pero, a pesar de todo, lamentaba a su esposo, porque él no estaba bien de salud y en sus primeros años tuvo que enfrentar una crueldad que ella, criada en un orfanato, ni siquiera podría imaginar. Por eso Gabriela le llevaba cosas. Esa era una parte de su nueva vida. Una vida ahora brillante, plena y feliz. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.